Las sesiones del curso de semiología médica y hoy día vamos a ver un tema muy interesante. El tema que nos corresponde discutir es disnea o disnea, como se debería decir realmente. En este caso, cuando hablamos nosotros de disnea o disnea, tenemos que referirnos a la definición, que es una sensación subjetiva que te refiere el paciente de falta de aire. Esto quiere decir de que el paciente siente de que no puede ventilar correctamente y el paciente te lo va a comunicar como: doctor, me siento que me está faltando el aire, o a veces ni siquiera te lo va a decir. O sea, va a ser tan severa su disnea que incluso se te va a acercar a ti probablemente con las manos sobre el cuello. Eso te indica de que el problema va a estar localizado a ese nivel, puede ingresar con su mano sobre una costilla, y eso te está indicando de que hay un dolor a nivel lateral del pecho, probablemente sea de etiología pleural, por ejemplo, puede venir incluso con la mano en el pecho, el famoso signo de Levin, y te puede decir de que de repente el origen de esta disnea es cardíaco, ¿bien? Así que recuerda, ¿qué significa disnea? Es la sensación subjetiva. ¿Bien? El paciente es quien te reporta una disnea y tú lo único que haces es anotarlo porque es un síntoma referido por el paciente. Y como vamos a ver a continuación, la disnea puede tener muchas causas. Para comenzar, vamos a comenzar a hablar acerca de la causa respiratoria. En este caso, una disnea de origen respiratorio se va a producir si es que hay un problema en el trayecto del árbol ventilatorio hasta los vasos sanguíneos. Recuerda de que el proceso de ingreso y salida de aire de los pulmones se denomina ventilación. Y para que se dé una apropiada ventilación, ¿qué debe de haber? Una vía aérea superior permeable, una vía aérea inferior permeable, un parénquima pulmonar rico en alvéolos, los cuales deben de estar dilatados, deben de contener aire, no deben de contener ningún tipo de líquido. En realidad sí contienen un poco de líquido. ¿Ya? Esos son temas de fisiología. Y para terminar, debemos de tener una cavidad pleural que no tenga más que la cantidad de líquido pleural dentro de sus valores normales y también una pared torácica con una morfología normal, porque también existen alteraciones de la pared torácica que te van a predisponer a desarrollar una disnea de origen respiratorio. Entonces, en este cuadro vamos a colocar todas las causas agudas y crónicas que te pueden ocasionar una disnea. Y en este caso, ¿cuál va a ser el patrón para diferenciar una causa aguda de una causa crónica? El inicio. Bien, en este caso, en las causas agudas vamos a colocar todas aquellas que tengan un inicio súbito y en la causa crónica vamos a colocar todas aquellas que tengan un inicio insidioso. Comenzamos por las vías aéreas superiores. ¿Qué es lo que te va a indicar aquí que la disnea es de origen, el culpable de esta disnea es un defecto a nivel de las vías aéreas superiores? Tu estetoscopio, porque si detectas un estridor o el paciente viene con las manos en el cuello, eso es prácticamente un indicativo de que el paciente se está asfixiando, entonces rápidamente tienes que pensar en todas estas causas. Bien, lo más característico va a ser el estridor. Y recuerda, a veces para el estridor ni siquiera se necesita un estetoscopio. Solo se necesita escuchar, porque el sonido es tan fuerte y tan agudo que rápidamente te das cuenta cuando una persona está teniendo un defecto a este nivel, ¿no? Rápidamente decimos la persona se está ahogando. A veces nosotros pensamos en esto, ¿no? De que se está atorando con un cuerpo extraño. Esa es una de las causas que rápidamente te viene a la mente, sobre todo si sucede, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? Que es en donde suelen suceder estos problemas. Y ahí tienes que aplicar la famosa maniobra de Heimlich, ¿no? Para salvarle al paciente la vida y expulsar el cuerpo extraño que se ha metido en su vía aérea superior. Eso es solo una de las causas. Por ejemplo, aquí tenemos a la anafilaxis. ¿Qué es la anafilaxis? ¿Alguien recuerda? Es la inflamación que se va a producir a nivel de los tejidos subcutáneos de todo el cuerpo. ¿Bien? Y esto normalmente está mediado por sustancias vasoactivas, en particular la histamina, producida por los mastocitos, y también por la bradiquinina. ¿Bien? Estas dos sustancias, histamina y bradiquinina, cuando son liberadas masivamente en el cuerpo, entonces van a producir un edema a nivel de todos los tejidos subcutáneos. ¿Bien? Uno de estos tejidos subcutáneos va a ser el propio de la laringe. La laringe se va a edematizar, va a incrementar su tamaño y esto va a ocluir las vías respiratorias. Y es una emergencia porque es potencialmente mortal. ¿Bien? Requiere manejo inmediato de la vía respiratoria. ¿Bien? Muy bien.
Entonces, acuérdate, ¿cuál va a ser la clave nosotros para pensar en anafilaxis? Aquí va a ser que el paciente va a tener no solo edema a nivel de la laringe, también va a tener edema en varias otras partes del cuerpo. Por ejemplo, en la cara va a tener un edema labial. Si vemos a un paciente con estridor y edema labial, ¿en qué pensamos? Posiblemente en anafilaxis. O si vemos a un paciente con urticaria, ¿no? Pequeñas ronchitas en la y vemos, escuchamos un estridor, ¿en qué pensamos? En anafilaxis. ¿Bien? Eh, Esas serían las claves, chicos. Tenemos que pensar en todas las características alérgicas que vimos en la clase de alergia y asociarlas rápidamente a este síndrome que es muy mortal. ¿Bien? Y sobre todo señalar, si tienes a un familiar que tiene antecedentes alérgicos, entonces él está en riesgo de desarrollar esta complicación. Por otro lado, aquí también tenemos a las infecciones de vías aéreas superiores. Subrayamos a la epiglotitis. Como dice su nombre, va a ser la inflamación de la epiglotis. ¿Bien? Esto está característicamente asociado al Haemophilus influenzae. ¿Bien? Pero también debido a que la Haemophilus influenzae ha bajado su ratio de incidencia debido a que existe una vacuna en realidad para el Haemophilus influenzae. Actualmente los principales patógenos responsables de la epiglotitis vienen a ser los estreptococos. Nótalo. ¿Bien? ¿Y cómo vas a distinguir una epiglotitis? En realidad se puede distinguir por algo muy característico que debes anotar. Es la postura de trípode. En este caso, los que van a tender a desarrollar epiglotitis van a ser los niños. Y estos, al no poder ventilar correctamente, lo que van a hacer es, van a flexionar ligeramente sus piernas y van a colocar sus manos sobre sus rodillas, inclinando sus glúteos hacia atrás, con el propósito de poder mejorar su ventilación. A esto se le conoce como la postura de trípode. ¿Bien? Y a esto, como la epiglotis también está, como la epiglotis está inflamada, también vas a observar, aparte de esta postura característica, que va a tener el estridor, que ya es clásico, y también babeo. Bien, la saliva se va a acumular y va a salir por los bordes de sus labios. Bien. Asimismo, también, anota también, lo que vas a encontrar aquí es que van a tener típicamente dificultad para hablar y no van a tener tos. ¿Bien? Ausencia de tos y también ausencia de habla. Por otro lado tenemos al croup, del que ya hablamos la clase anterior, que es una infección producida por el virus sincitial respiratorio, el virus de Epstein-Barr y también las infecciones profundas del cuello. Tenemos también aquí a la expiración del cuerpo extraño, que de por sí va a ser responsable del estridor, ya hemos comentado acerca de él, y aquí también tenemos al angioedema. El angioedema, como dice su nombre, es en realidad igual, similar a la anafilaxis. La diferencia entre angioedema y anafilaxis es que la anafilaxis generalmente también cursa con hipotensión. Como es un proceso sistémico y la histamina y la bradiquinina también tienen efectos sobre la presión arterial, entonces estos pacientes van a tener típicamente un shock, ¿no? El famoso shock anafiláctico, que no es otra cosa más que un shock distributivo. En cambio, los pacientes con angioedema no van a tener presión arterial alterada, pero lo que sí van a tener van a ser todas las manifestaciones que ya hemos conversado. Edema facial, por ejemplo, edema laringio. La presión arterial va a estar normal, pero de todas formas va a comprometer su vida porque recuerda de que mantener la vía aérea permeable es importante y estos pacientes no lo van a poder realizar correctamente. Y finalmente tenemos aquí al laringo. ¿Bien? Te lo menciono porque es importante. El laringoespasmo es un espasmo de la laringe, específicamente de las cuerdas vocales, que va a dificultar temporalmente la capacidad de hablar y de ventilar. Las personas no van a poder hablar, ventilar y van a hacer un estridor. Pero ¿cuál es la diferencia del laringoespasmo con todos los anteriores? Que el laringoespasmo dura minutos, no más. A lo mucho 1, a lo máximo 2 minutos, en el que el paciente va a desarrollar un estridor intenso, va a sentir de que se está asfixiando, pero no, poco a poco comienza a ventilar tranquilamente nuevamente. Generalmente está asociado, ¿sabes a qué? A enfermedad por reflujo gastroesofágico y también a sinusitis crónica. Cuando estas secreciones
llegan hacia las cuerdas vocales, pueden hacer de que éstas hagan una contracción rápida. Y poco a poco se empiezan a relajar. Se empiezan a relajar y vuelven a su morfología normal. ¿Bien? A estas personas a veces uno piensa, uy, ¿qué hacemos? Tenemos que tenemos que llevarla al hospital, tenemos que hacerle una traquetomía, pero no, se soluciona solo. ¿Bien? Se soluciona solo en cuestión de minutos. Y por otro lado, dentro de las causas crónicas tenemos al cáncer de cabeza y cuello, que si es un tumor que está creciendo y ocluyendo las vías aéreas superiores, de todas formas puede ocasionar disnea. Después, cuando hablamos de vías aéreas inferiores, nos referimos a todo el trayecto del árbol ventilatorio desde los bronquios hasta los bronquiolos terminales. Aquí tenemos, por ejemplo, al asma, que ya la conocemos muy bien, que es una contracción de los músculos del músculo liso bronquial debido a reacciones mediadas por antígenos, ¿no? Muy bien. Diferéncialo de la exacerbación aguda de EPOC. Aquí la diferencia va a ser principalmente fisiopatológica. Acuérdate que el asma es un proceso alérgico. En cambio, la exacerbación aguda del EPOC, ¿qué va a ser? Va a ser el empeoramiento agudo de una enfermedad que se llama EPOC. ¿Bien? ¿Qué es el EPOC? Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad crónica producida por la inflamación continua de las vías respiratorias pequeñas, pero esta inflamación no es alérgica. ¿Bien? Esta inflamación se debe a ciclos continuos de daño de las vías respiratorias mediada principalmente por agentes exógenos como el tabaco y las sustancias nocivas que contiene. ¿Bien? Las sustancias nocivas que va a contener el tabaco van a lesionar continuamente a los bronquios y van a ocasionar una bronquitis crónica. Y también van a lesionar continuamente al parénquima pulmonar y van a ocasionar de que el parénquima pulmonar se destruya. Y vamos a encontrar espacios aéreos muy dilatados. A esto se le llama enfisema. Y los pacientes con EPOC, al tener bronquios inflamados y un parénquima pulmonar destruido, y también tenemos al angioedema. El angioedema, como dice su nombre, es en realidad igual, similar a la anafilaxis. La diferencia entre angioedema y anafilaxis es que la anafilaxis generalmente también cursa con hipotensión. Como es un proceso sistémico y la histamina y la bradiquinina también tienen efectos sobre la presión arterial, entonces estos pacientes van a tener típicamente un shock, ¿no? El famoso shock anafiláctico, que no es otra cosa más que un shock distributivo. En cambio, los pacientes con angioedema no van a tener presión arterial alterada, pero lo que sí van a tener van a ser todas las manifestaciones que ya hemos conversado. Edema facial, por ejemplo, edema laringio. La presión arterial va a estar normal, pero de todas formas va a comprometer su vida porque recuerda de que mantener la vía aérea permeable es importante y estos pacientes no lo van a poder realizar correctamente. Y finalmente tenemos aquí al laringo. Bien, te lo menciono porque es importante. El laringoespasmo es un espasmo de la laringe, específicamente de las cuerdas vocales, que va a dificultar temporalmente la capacidad de hablar y de ventilar. Las personas no van a poder hablar, ventilar y van a hacer un estridor. Pero ¿cuál es la diferencia del laringoespasmo con todos los anteriores? Que el laringoespasmo dura minutos, no más. A lo mucho 1, a lo máximo 2 minutos, en el que el paciente va a desarrollar un estridor intenso, va a sentir de que se está asfixiando, pero no, poco a poco comienza a ventilar tranquilamente nuevamente. Generalmente está asociado, ¿sabes a qué? A enfermedad por reflujo gastroesofágico y también a sinusitis crónica. Cuando estas secreciones llegan hacia las cuerdas vocales, pueden hacer de que éstas hagan una contracción rápida. Y poco a poco se empiezan a relajar. Se empiezan a relajar y vuelven a su morfología normal. ¿Bien? A estas personas a veces uno piensa, uy, ¿qué hacemos? Tenemos que tenemos que llevarla al hospital, tenemos que hacerle una traquetomía, pero no, se soluciona solo. ¿Bien? Se soluciona solo en cuestión de minutos. Y por otro lado, dentro de las causas crónicas tenemos al cáncer de cabeza y cuello, que si es un tumor que está creciendo y ocluyendo las vías aéreas superiores, de todas formas puede ocasionar disnea. Después, cuando hablamos de vías aéreas inferiores, nos referimos a
todo el trayecto del árbol ventilatorio desde los bronquios hasta los bronquiolos terminales. Aquí tenemos, por ejemplo, al asma, que ya la conocemos muy bien, que es una contracción de los músculos, del músculo liso bronquial debido a reacciones mediadas por antígenos, ¿no? Muy bien. Diferéncialo de la exacerbación aguda de EPOC. Aquí la diferencia va a ser principalmente fisiopatológica. Acuérdate que el asma es un proceso alérgico. En cambio, la exacerbación aguda del EPOC, ¿qué va a ser? Va a ser el empeoramiento agudo de una enfermedad que se llama EPOC. ¿Bien? ¿Qué es el EPOC? Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad crónica producida por la inflamación continua de las vías respiratorias pequeñas, pero esta inflamación no es alérgica. ¿Bien? Esta inflamación se debe a ciclos continuos de daño de las vías respiratorias mediada principalmente por agentes exógenos como el tabaco y las sustancias nocivas que contiene. ¿Bien? Las sustancias nocivas que va a contener el tabaco van a lesionar continuamente a los bronquios y van a